Una vez hemos visto todas las opciones o las más importantes dentro del menú de creación de Create, vamos a pasar a las opciones de modificación, el menú Modify dentro de los cuerpos sólidos. Como veis, también tiene unas herramientas favoritas que son el Press Pull, que es un poco el empujar o deformar, el Fillet, que es un fileteado, bastante útil, Shell para hacer conchas, en este caso huecas, hacer estructuras que sean huecas, Combine, Split Body para cortar huecos en función a un plano, o Move Copy que hemos visto ya antes de tiempo en algún otro vídeo. En este caso, veis que tenemos alguna opción más, como por ejemplo chamfer, un chaflán. Entonces, bueno, vamos a ir un poco explicando brevemente una por una. Para ello me voy a quedar con alguna de las geometrías en concreto, por ejemplo, la más sencilla, que era nuestra caja. Y un poco para que veáis las diferencias, bueno, pues la primera de ellas es Press Pull. En este caso, lo que haríamos es seleccionar una cara de cualquier sólido que tengamos y podríamos modificar su altura. En este caso, como veis, podemos hacerlo de forma automática y podemos subirlo un poco las dimensiones que queramos. Solo una de las caras tenemos seleccionadas. Podríamos, en este caso, seleccionar otra, ¿vale? Y moverlo un poco a la distancia que necesitemos, ¿vale? Y se deformaría nuestro cuerpo. La opción del fillet es una de las más utilizadas dentro de los patrones de modificación que nos permite crear este fileteado de los perfiles de nuestras geometrías para que las formas puntiagudas pasen a estar redondeadas. En este caso, veis que aparece un menú que es un poco distinto de los que hemos visto y nos va a permitir elegir distintos vértices o caras o elementos enteros, ¿vale? Y vamos a poder dar algunas otras opciones que no teníamos antes. Si veis, podemos elegir una cara, para poner un ejemplo de qué pasaría. En este caso cogería todas las aristas dentro de esta cara y haría el fileteado de todas ellas a la vez. Como veis, pone una cara y va a constar de 5 milímetros de fileteado. El radio de filete sería 5 milímetros. Vale, vamos a poner un poquito menos, 250 por ejemplo. En este caso, estamos hablando de la primera de ellas. Si que quisiéramos, podríamos seleccionar algún otro elemento como, por ejemplo, la cara inferior. Vale, en este caso podemos seleccionar la cara... Uy, perdonad, he elegido un vértice sin querer. Voy a volver a la opción. Perdonad que salí sin querer. Voy a volver al fillet. En este caso, elijo esta cara. Podría seguir eligiendo otra de las caras, por ejemplo, la superior y la inferior, y crear ese fileteado con el diámetro o las dimensiones del radio que queramos de curvatura. En la misma herramienta, sin salirnos, podríamos crear otros fileteados, añadiendo la opción más, ¿vale? Podríamos seguir cogiendo, por ejemplo, esta cara también, ¿vale? Y repitiendo el proceso. En este caso, podríamos variar si esta cara necesitamos que tenga eso de una forma distinta. Por ejemplo, podemos darle el valor de 5, ¿vale? Y podríamos, en este caso, como nos faltaría una de las caras, pues seleccionar otra cara, dándole al botón más, seleccionaríamos esta cara y le diríamos pues que esta puede tener, por ejemplo, 10. Ahí, como veis, nos permitiría dentro de la misma opción crear distintos ángulos para uno u otro dentro de no tener que salirnos de la opción. También podemos crearlo saliéndonos, confirmando y volviendo a entrar. Pero bueno, nos permite esa opción para un poco si necesitamos ahorrar un poco de tiempo. Vale, dentro de las opciones, si cojo por ejemplo en este caso el cilindro y necesitamos hacer un chaflán, ¿vale? También podemos seleccionar vértices. En este caso voy a seleccionar un vértice
¿vale? Y podemos hacer un chaflán de pues un tamaño especificado. Por ejemplo, voy a darle 2 milímetros. Si lo pongo en un plano donde se aprecie mejor, ¿vale? Veis cómo realmente que esto vaya de 1, 2 a 3 o 4, lo que hace es aumentar la distancia del chaflán. ¿Vale? Voy a dejarlo en 3. Además vemos que tenemos por defecto la opción de igual distancia, es decir, va 3 milímetros hacia adentro y 3 milímetros hacia abajo. Podríamos tener distancia y ángulo o dos distancias. Por ejemplo, si queremos tener en una de las dimensiones más que en otra, pues podemos modificarlo. Por ejemplo, aquí ponemos 2 y aquí podemos poner 5. Veis que quedaría tal cual. Si ponemos igual, como teníamos antes, vuelve todo a 2 o a seleccionarse de forma igualitaria. Veis que tenemos las mismas opciones que en el filete. Podríamos elegir, aparte de un vértice, podríamos elegir una cara, con lo cual vamos a seleccionar esta cara entera. En este caso, tendríamos que darle una distancia. ¿Vale? Vamos a darle algo más pronunciado, por ejemplo 8 milímetros, pero vamos a decirle que realmente solo queremos 8 en una de las dimensiones, ¿vale? Y tendríamos, bueno, una especie de lata de refrescos. ¿Vale? Aparte tenemos opciones de cómo va a realizarse esa fusión, pero bueno, lo que nos interesa de momento sería un poco quedarnos en estos parámetros básicos. ¿Vale? Estos tres vemos que estamos modificando. Por ejemplo, vamos a utilizar la opción de concha shell. ¿Vale? En este caso podríamos seleccionar una cara, es la cara que queremos vaciar. ¿Vale? En este caso, si seleccionamos esta cara que tenemos y hacemos un perfil o un espesor determinado, vemos que nos pide el espesor interno y la dirección, si va hacia adentro o hacia afuera o ambas. En este caso tiene que ser interno porque no puede ir hacia afuera, pero veríamos cómo nuestro cuerpo, que era un cilindro macizo, ahora es un cilindro vaciado, pero no hueco, porque en la parte inferior seguiría teniendo ese espesor de 2 milímetros. Es un poco la diferencia con hacer un agujero, ¿vale? Tendría un espesor constante, por eso se llama concha. ¿Vale? En este caso habríamos visto esta opción. Y bueno, de aquí iríamos, por ejemplo, vamos a seleccionar otra de las figuras. ¿Vale? Por ejemplo, para ver la opción de draft. ¿Vale? Draft es una opción que nos va a permitir crear algún ángulo en alguna de nuestras caras. Podemos seleccionar una dirección de empujar. En este caso pondríamos una de las caras y si en este caso seleccionamos qué cara queremos modificar, vemos que respecto a esa cara nos permite hacer un giro, ¿vale? Con este giro, con este ángulo, pues podríamos variar el ángulo que tiene nuestra opción, ¿vale? Tendríamos un lado, dos lados o simétrico. En este caso, como nuestra opción solo tiene este ángulo de contacto, no cambiaría nada. Podríamos seleccionar esta otra cara para modificar, por ejemplo, si queremos un poco el ángulo que tenía nuestra costilla, en este caso, nuestro rib. ¿Vale? Cuando estemos, le damos a OK y vemos que esto ha variado completamente. ¿Vale? Por último, dentro de este vídeo vamos a ver la opción de combinar, ya que pues, va a ser bastante frecuente. En este caso, la opción de combinar nos va a permitir utilizar varios sólidos, por ejemplo, como teníamos, como hemos visto en estos elementos, habíamos utilizado distintas geometrías, ¿vale? Por ejemplo, todas estas, y queremos que todas estas geometrías que hemos creado por separado formen un único cuerpo continuo, ¿vale? Entonces esto podría hacerse
de forma fácil con la opción Combine. En este caso tenemos que elegir un cuerpo objetivo, que es el cuerpo que va a quedar como único cuerpo. Por ejemplo, si veis que tenemos el cuerpo 11, 13, 14 y 15, yo voy a seleccionar el 11, podría seleccionarlo o bien pinchando en el propio objeto o bien pinchando dentro del menú browser. ¿Vale? Digo que este va a ser el objeto que quiero y me dice cuáles son los cuerpos a unir. Y aquí podría seleccionar, pues en este caso, bueno, voy a ocultar este, simplemente voy a seleccionar la esfera y el sweep, por ejemplo, ¿vale? Tendríamos la opción de Join, Cut o Intersect. Si veis la opción Cut, nos recortaría la pieza central con las otras dos. Si realizamos Intersect, veríamos las opciones que intersecan entre las tres piezas. O la opción Join, que nos creará un único cuerpo, ¿vale? Que tiene toda esta geometría. ¿Vale? Además podemos hacer con esto un nuevo componente si quisiéramos y tendríamos la opción de mantener las herramientas, es decir, mantener los cuerpos que están realizando la función de unir en este caso o la opción de cortar. Por ejemplo, puede ser que queramos cortar esta pieza pero mantener la esfera. ¿Vale? Pues con la opción de Keep Tools conseguiríamos, voy a darle OK. ¿Vale? Como veis, aparentemente no ha cambiado nada, pero si elimino o oculto la esfera, vemos que ahora nuestra pieza está recortada con esa esfera. ¿Vale? Aparte de eso, vemos que conservamos las herramientas que teníamos, con lo cual sería una opción de recortar manteniendo los objetos que hemos creado. ¿Vale? Pues esta sería un poco la primera parte. Simplemente para acabar con este elemento de modificación de cuerpos sólidos, nos daría siempre la opción favorita de Move Copy, mover, copiar, o la letra M del teclado. En este caso, como hemos visto ya en otras ocasiones, podríamos elegir o cuerpos o componentes o caras. En este caso voy a elegir un cuerpo, voy a seleccionar que sea este cuerpo y tenemos las opciones de modificación, si es un movimiento libre, es decir, en los tres ejes, tanto para rotar como para moverse, si queremos simplemente trasladarlo, si queremos solo rotarlo o si queremos llevarlo de un punto a otro distinto determinados. ¿Vale? La opción libre simplemente nos dejaría tranquilamente pues desplazar nuestros elementos e incluso rotarlos. ¿Vale? Y vemos que dándole la opción tendríamos este elemento. Otra opción interesante de mover, copiar, si elegimos otro cuerpo, por ejemplo este, es la opción de crear copias. ¿Vale? Si mantenemos pulsado la opción Create Copy, podemos desplazarlo, por ejemplo, a la derecha y se mantiene la original con una copia. Y además esa copia, pues podemos moverla en todos los ejes. En este caso no podemos girarlo porque da igual debido al eje de rotación, pero tendríamos un duplicado de nuestro cuerpo. Veis que el body 20, el cuerpo 20, es un duplicado sin ser la opción mirror, sin ser la opción repetitiva. ¿Vale? Con lo cual tenemos un poco los menús más utilizados dentro de la opción modificar.